Buenos días a todos. Qué bueno que estemos acá hoy para exaltar juntos a nuestro Dios. Y la verdad es que, pues yo escucho todo lo que nosotros acabamos de cantar y realmente debo decirlo, como dijo un teólogo que alguna vez leí, dijo: el domingo por la mañana es cuando más mentiras se cantan. Piénsalo. Hace unos años atrás, hace ya como 20 años atrás, en Estados Unidos hubo un movimiento de una iglesia, una mega iglesia, que sorprendió con una forma muy arrasadora de presentar un mensaje, y la pregunta era esta, era: ¿qué haría Jesús? En inglés es What would Jesus do? Y la cuestión de eso era que lo que ellos querían lograr era que todas las personas se inquietaran, se preguntaran, en especial los creyentes, ¿qué haría Jesús que yo no estoy haciendo? Y yo recuerdo que desde que yo escuché eso, como que algo en mí saltó y dijo: pero no es qué haría Jesús, porque es que Jesús ya hizo todo, es qué hizo Jesús. Y para mí siempre la pregunta fue no qué haría Jesús, ni qué haría en mi lugar, sino realmente qué hizo Jesús que me anima a mí o me desafía a mí a tomar la misma posición. Entonces, nosotros leemos en el Nuevo Testamento todo lo que hizo Jesús, y realmente esa es como la base, y tiene que ser la base nuestra para realmente tomar la posición de decir: ok, si Jesús hizo esto, yo también lo debo hacer, o creerlo, o vivirlo como Él lo vivió. Pero durante este mes yo quiero que nos preguntemos, y más bien estemos pensando, es ¿qué no hizo Jesús? Piénsalo por un momento. ¿Qué no hizo Jesús? Solo piénsalo, no pienses en voz alta. ¿Qué no hizo Jesús? Y cuando yo pienso en eso, pues hay mucho tema para abarcar, porque si Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir, entonces cuando leemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que hay muchas cosas que Él hizo, pero que también no hizo, y que en algunas de esas no tenemos argumento frente a Él para responder. Entonces todo lo que Él no hizo realmente, más bien es también un camino por el cual nosotros debemos seguir. ¿Ok? Entonces quiero que recuerden eso, es ¿qué no hizo Jesús? Ahora, para hoy, después de esta introducción, en la Biblia se menciona una iglesia que se llama la Odisea. Ahora, eso es diferente del libro que se llama La Espacio Odisea. ¿Ok? O sea, hay una gran diferencia. La Odisea es una ciudad que hoy en día la podríamos ubicar en Turquía. Si conocen el mapa del mundo, ¿dónde está Turquía? Es Medio Oriente. Y hoy en día, pues obviamente Turquía es un país totalmente musulmán. ¿Ok? Entonces, vamos a leer hoy algo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, que sigue siendo relevante para nosotros hoy, y que tristemente, como lo estoy diciendo, después de muchos años, esa iglesia ya no existe ahí. Entonces, en la ciudad de la Odisea, hace 2000 años, digamos, era una ciudad, pero antes de eso, el anterior, era una ciudad que era una ciudad rica, era una ciudad que tenía mucho comercio, era una ciudad donde se movía el dinero, era una ciudad donde la gente quería ir para de pronto comenzar una nueva vida o arrancar, pero la ciudad tenía un problema, y por eso también el costo de vida hace 2000 años ahí era alto. Esa ciudad no tenía agua. Entonces lo que tuvo que hacer la ciudad era que, listo, tenemos todo este dinero, pues entonces que se note el dinero de la ciudad. Lo que hicieron fue, construyeron 2 acueductos, les llegaba agua de otras 2 ciudades. Entonces, de una ciudad que se llamaba Colosas, que es de donde el apóstol Pablo, en la Biblia tenemos un libro que se llama Colosenses. Entonces, de la ciudad de Colosas, que también queda en Turquía hoy en día, les llegaba agua fría.
y de una ciudad que se llama Hierápolis les llegaba agua caliente porque tenían termales que están. Entonces lo que hizo la ciudad de la Odisea fue decir, pues resolvamos eso, o sea, traigamos de ambos lados agua y nos va a llegar el agua. Ahora piénsalo, si tú mezclas agua que viene caliente y agua que viene muy fría, ¿cómo va a estar esa agua cuando llegaba a la Odisea? Tibia, ¿cierto? Ahora, realmente el agua tibia no es, o sea, ni es agua fría lo suficientemente para refrescar, pero tampoco está lo suficientemente caliente para cocinar. Entonces es un agua ahí que, no, si uno se toma un agua tibia, por ejemplo, una sopa tibia no es lo mismo que una sopa caliente que le queme la lengua y que uno sople y etcétera ahí encima. Entonces, el resultado de esto es que acá en esta ciudad había una iglesia y nosotros vamos a leer, quiero que por favor busquen en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3, porque lo que vamos a leer acá es lo que Jesús, el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, la cabeza de nuestra iglesia, el Salvador de la iglesia, el que conoce la iglesia, ¿entiendes? O sea, estoy dando todo eso para que entiendas, este es Jesús dándole un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y aquí en Apocalipsis 3, no te vas a volver loco por leer Apocalipsis, te lo prometo, pero si tú lees estos primeros capítulos, tú vas a leer, te animo esta semana, lee diferentes tipos de iglesias a las que Jesús envió cartas. Y cómo esas iglesias realmente en algún momento de hace 2000 años para acá pueden representar la historia, digámoslo así, de la iglesia de Jesús. Entonces acá en el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús le está escribiendo, si tú te das cuenta en tu misma Biblia tiene, por ejemplo, ahí en el mensaje 2, en el capítulo 2 dice 7 mensajes a las iglesias, en el capítulo 3 dice que a Sardis, Filadelfia y luego dice la Odisea. Entonces lee conmigo ahí en el versículo, el 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, Jesús, este es el mensaje de Jesús para esa iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿te qué? Te vomitaré de mi boca. Y eso es lo que realmente produce el agua tibia. Realmente no refresca ni es nada bueno. Entonces, ¿qué sucede? La ilustración que toma el Señor Jesús acá es del agua que ellos recibían. Les dice, ustedes como iglesia se parecen al agua de la ciudad. Son tibios. Ahora, míralo de esta forma. Jesús, si lo vamos a tomar por años, digámoslo, murió en el año 33 de nuestra era, ¿cierto? Y no habían pasado ni 65 años, obviamente es mucho tiempo, pero no habían pasado 65 años, y ya las iglesias estaban presentando una serie de situaciones que es lo que nosotros leemos aquí en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Eran iglesias que no estaban yendo bien por el camino con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Jesús les está diciendo, ser una iglesia tibia, o más bien, una iglesia tibia es una iglesia que está compuesta por personas tibias. Ahora, si yo tengo que poner una palabra para una persona que es un creyente, pero es tibio, yo voy a usar una palabra que no sé cuál es, digamos, en qué contexto la tomes tú. Si te molesta, te incomoda, al final de la charla me puedes buscar, o esta semana ponemos una cita y yo te la aclaro. Pero para mí, una persona que hace parte de una iglesia tibia y por lo tanto un creyente tibio es un creyente mañoso. Ahora piensa, mañoso. ¿A quién de nosotros les gusta que le digan que es mañoso? No es agradable, ¿cierto? O sea, la palabra mañoso implica que la persona tiene mañas, ¿cierto? O sea, que tiene unos hábitos
donde es como muy conveniente, ¿cierto? Si está en esta situación se porta así, si está con estas personas pone esta cara, si está aquí. Y eso es ser un creyente tibio. Es ser una persona a la cual Jesús le está diciendo, en vez de ser una persona que eres apasionada por mí, por Jesús, tú estás siendo una persona indiferente espiritualmente. Ahora, hasta ahí uno diría, bueno, pues está bien. Pero lo que Jesús nos está diciendo acá, y tú lo puedes volver a leer en el versículo 16, nos dice, a Jesús, ¿qué le produce un cristiano tibio? Náuseas. Entonces estamos diciendo, la iglesia está compuesta de creyentes. Y lo que cada uno de nosotros tiene que medir hoy, el filtro de hoy es, ¿soy yo un cristiano tibio? Porque eso hace entonces que nuestra iglesia sea una iglesia tibia. Y Jesús nos vomita. Punto. A mí eso me parece triste. Más que fuerte, me parece triste. Ahora, tibio es el peor estado de un cristiano. Mira, uno puede trabajar mejor con una persona que escogió, siendo creyente, apartarse, irse, tal vez por su pecado mismo, tal vez porque la iglesia lo confrontó y la persona dijo, pues si es así, entonces yo me voy, que pasa en el 99% de los casos, etcétera, etcétera. O tal vez porque la persona dijo, me quiero dar una vueltica por el mundo, yo todavía estoy muy joven para estar por allá metido en una iglesia, lamiendo las suelas al pastor, entonces me voy a dar mi vuelta por el mundo. Pero yo prefiero trabajar con una persona que espiritualmente se apagó, que espiritualmente está fría, que es el polo norte, y no con una persona tibia. Porque la persona tibia me va a dar la respuesta correcta, la persona tibia me va a decir, sí, ¿yo qué? Yo sé. Entonces tú le tal cosa, sí, yo sé. Pero este comportamiento, sí, yo sé. Pero este pensamiento, sí, yo sé. ¿Ves? Ser tibio es el peor estado de uno como cristiano. Y lo que nos dice es que Jesús vomita ese estado en nosotros. Y tú lo entiendes. Tú pones estados en tu Facebook, tú pones estados en tu WhatsApp, tú pones estados en el Instagram. Entonces pon uno que diga, no quiero que Jesús me vomite. A ver cuánta gente te va a escribir, ven, ¿qué es eso? ¿Por qué estás escribiendo? ¿A qué iglesia estás yendo? ¿Qué es lo que te están enseñando? ¿Cómo así? ¿Qué es eso tan raro? Pero este es el peor estado en que nosotros como creyentes podemos estar. En que sí yo sé, pero. Sí yo sé, pero. Entonces, la indiferencia espiritual, mira la cara. Bueno, ojalá que esto quede grabado. La cara que coloqué ahí en el gráfico es una persona con jartera, con aburrimiento, con qué mamera hacer eso o eso. Entonces piénsalo, la indiferencia espiritual. Mira, por favor, ahí en Apocalipsis 3, el versículo 17. ¿Qué dice? Dice, Jesús le dice a la iglesia, porque tú dices, o sea, esta iglesia estaba dando un mensaje, dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, genial cuando una iglesia tiene el suficiente dinero entrando para decir, no nos tenemos que preocupar de pagarle al pastor, a los misioneros, el arriendo. Genial cuando eso pasa. Pero triste cuando eso está pasando en una iglesia y Jesús le dice a la iglesia, pero, le dice, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es fuerte, ¿no? Míralo de esta forma primero. Yo, cuando miro a personas afuera en el mundo que no conocen
a Jesús como su Salvador personal y voy al lugar que más nos gusta ir, que es el lugar más hueco en la vida. ¿Saben cuál es? El centro comercial, ¿cierto? Así sea darnos una vuelta, pero terminamos comprando un cono, mire eso tan bonito, mire esa promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo espero de una persona que va a un centro comercial que vaya a eso, a aparentar, a mirar a otros, a mirar la moda, a decir, no tengo esto, me tengo que comprar aquello, uy, esto ya pasó de moda, a mirar a otras personas y decir, uy, si a mí se me ve de boleta eso, no me lo vuelvo a poner en la vida. Eso es un centro comercial, ¿ok? Y la persona sin Jesús en su vida, que va a un lugar así, va y piensa, yo soy rico, yo tengo plata, yo vengo a comprar. Pero en el fondo, su vacío, Jesús lo ve y dice, tú eres desventurado, pobre y ciego. Es decir, espiritualmente, tú estás buscando tu significado, tu valor en esas cosas que no te lo van a dar. Y tú piensas que tú estás bien por hacerlo de esa forma. Entonces, cuando lo podemos ver así, yo creo que lo podemos entender mejor. Pero, si te das cuenta, este mensaje se lo está escribiendo Jesús ¿a quién? ¿A las personas que no lo conocen? ¿Qué dice ahí? ¿Es el mensaje a quién? A una iglesia. O sea, si tú piensas que es que ahora en el 2019 es que este mundo ya es que está mal, no. Hace 2000 años le escribieron a una iglesia en una ciudad que era próspera económicamente y que la misma actitud de las personas que iban a esa iglesia era, yo lo tengo todo, yo no necesito de nada más. Y Jesús les está haciendo el reproche, es como diciendo, es que ni siquiera me quieren tener a mí, me están sacando a mí de sus vidas. Y ese es el peligro nuestro como iglesia. Y yo quiero aclarar esto, si en algún momento en tu vida, por X o Y razón, no lo voy a condenar, no voy a satanizar eso, pero si en algún momento en tu vida, tú que haces parte de nuestra iglesia, eres invitado a ir a otra iglesia, y tú llegas a esa iglesia y te dicen que van a orar por ti para que Dios te dé prosperidad, y te dicen que te esperan el viernes a las 7 de la noche para que Dios te sane de tu problema físico o de tus enfermedades. O el pastor se para todo el tiempo a decir que tú eres hijo del rey y que por eso tú tienes que vivir como un rey y que tú tienes que tener plata en este mundo. Yo esperaría que si tú haces parte de esta iglesia y has tomado un discipulado, por respeto te vas a quedar escuchando eso, por la persona que te invitó, pero sabes que no tienes absolutamente nada en común con ese mensaje. Para mí sería triste que tú vayas a un lugar así y que tú vengas a decirme, ven Álvaro, ¿y tú por qué no enseñas de que tenemos que ser prósperos? Y yo te voy a leer lo que dice acá Jesús. Y Jesús nos está diciendo, la iglesia que enseña que nuestro valor es el mismo valor de las personas que están afuera, que no conocen a Jesús, y es el dinero, y es aparentar, entonces no es una iglesia que está enseñando la palabra de Dios. Porque, piénsalo de esa forma, ¿cuántas personas son invitados a un local donde se reúne una iglesia y empiezan a mirar? Y lo que llegan es, tan bonito esto o tan feo aquello, tan bonito esto, tan feo aquello. O sea, la gente, yo espero de una persona que no conoce a Jesús que entre acá y que no le gusten muchas cosas físicamente de este lugar. Pero yo espero de ti que tú entiendas que, claro, debe ser un lugar que debe estar presentable, pero no vamos a caer en el error de simplemente tener cosas para aparentar. Porque lo que Jesús dice aquí, de nada les sirve a ustedes como iglesia pensar que tienen que aparentar a otras personas y realmente yo los veo huecos, vacíos y los veo sin mí. Ojalá eso cale y te haga pensar muchas cosas.
porque ese es el mensaje que hoy en día se está enseñando en muchos lugares. Y lo tenaz de esto es que eso está acá en la palabra de Dios. Y nos dice que van a ir personas detrás del mensaje que quieren escuchar. Este mensaje no es agradable de escuchar. A la gente le gusta ir donde le digan, mira, sí, todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero pecado no. Y hoy en día el mensaje de la palabra de Dios se está diluyendo porque ¿cómo le vamos a decir a la gente que es pecadora? Se van a ir de la iglesia. Entonces, ¿de qué va a estar lleno el cielo? Tiene que ser de pecadores que son arrepentidos. Pero si eso llega a pasar, ojalá que tú tengas las bases para entender que así no es. Entonces, en el versículo 17, la indiferencia espiritual de esta iglesia era la ilusión de autosuficiencia. Y esa ilusión de autosuficiencia todos nosotros la traemos desde pequeños. Es, ojalá yo crezca para tener dinero y comprarme mis cosas. Ojalá yo crezca para tener dinero, trabajar o como sea, e irme de mi casa. No aguantarme más estos papás, no aguantarme más esta situación. Eso se llama autosuficiencia. Y el peligro es cuando nosotros lo traemos a Dios. Y es como, listo Dios, gracias por esto, pero ahora de aquí para allá sigo yo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, si ustedes siguen por ese camino, se van a estrellar muy feo. Ahora, el segundo aspecto que produce en nosotros indiferencia espiritual es distraerse con lo mundano. ¿Sí te das cuenta? Nosotros cantamos hoy una serie de canciones. Tú eres todopoderoso, eres la única razón para que yo viva. Aquí estoy yo, cuenta conmigo, yo quiero oír a otras personas, entrego todo a ti. ¿Sí ves por qué es tan fácil cantar eso y luego salir de acá y vivir entre semana una mentira? Porque es que queremos tener y queremos estar distraídos con todo lo mundano. Ahora, yo quiero mencionar acá lo que el Señor Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador. Y lo que nos dijo es, la semilla, que es la palabra de Dios, cae en un terreno que es un terreno pedregoso. Entonces lo que dice es el tipo de persona que viene a un servicio, a una charla, recibe la palabra de Dios, dice, bueno, ok, me confrontó, sí quiero y esto. Pero en el momento en que esa persona se da cuenta que seguir a Jesús, como nos lo enseñaba hace 8 días Miguel, implica morir a mí mismo, implica sacrificio, implica entrega, implica una cantidad de cosas, y la persona empieza a decir, no, pero es que, no, la burla de mi familia, no lo voy a aguantar. Una cosa es que yo les dé una ofrenda y que yo colabore, pero que yo les tenga que dar el diezmo, no, tampoco yo voy a llegar a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice es, los afanes de este mundo y la preocupación de este mundo empiezan a ahogar la palabra de Dios en esa persona y se empieza a enfriar. Y lo que yo quiero mencionar hoy acá es que cuando hablo aquí de distraerse con el mundo, te estoy hablando y quiero mencionar cosas acá, ojalá que con los ejemplos que voy a dar tú digas, no me esperaba eso, pero porque es que yo te diga cosas que me quedaría aquí todo el día tratando de descubrir qué es lo que cada uno se distrae. Pero piénsalo de esta forma. Cuando nos distraemos con la vida que cada uno de nosotros tiene, ¿qué nos pasa? Entonces tú tienes cosas como, por ejemplo, yo quiero conocer más de Dios, pero mi hijo se enfermó. Y cuando un hijo se enferma, ¿qué sucede? Tú te das cuenta, eso es como una piedra que cae en un agua que está quieta y tiene ondas, ¿cierto? Entonces, si eso implica hospitalizada, entonces obviamente la mamá tuvo que estar ahí. Y si la mamá estaba trabajando por fuera de la casa y implicó pedir en el trabajo permiso, entonces problema. Eso implica que si hay más niños en la casa, entonces ¿quién los va a cuidar? Eso implica trasnocharse, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica que en algún momento
tú vas a estar bravo con Dios porque tu hijo se enfermó. ¿Y por qué permites que mi hijo se enferme? Y mire todo lo que nos pasa. Si mi hijo no se hubiera enfermado, o por ejemplo, el carro cuando molesta, las cuentas que te llegan por pagar, y entonces tú ves y subió la luz, subió el agua, subió ta. Ahora piensa en que es normal, es de la vida diaria, pero hay gente que espera el domingo por la mañana para hacer esto. Es que tengo mucho oficio para hacer. Pero justo el domingo a las 9 de la mañana lo tienes que hacer. Te distraes con las cosas de este mundo. Y la cuestión de eso es que en el fondo tú dices, no, Álvaro, por favor, no me malinterpreten. No es que yo no quiero conocer más de Dios. No es que yo no quiero oír. No es que no me interesa. No, entonces yo te pregunto, listo, entonces ¿qué es? Y al final todos llegamos al mismo punto. Es que estoy muy cansado. O sea, ya nosotros aquí en Bogotá, la excusa de que es lejos, llegué tarde, o sea, eso no. Ya hay gente que es que estoy muy cansado. Entonces yo te pregunto, bueno, cuéntame, ¿por qué no quieres leer la palabra de Dios? Es que estoy cansado. ¿Por qué no quieres venir? Es que estoy cansado. Y entonces la cuestión es, ¿pero tú realmente quieres crecer? No, yo quiero, pero es que estoy cansado. Entonces, mi pregunta que le he hecho a muchas personas es, dime, ¿tú qué haces para descansar? Piénsalo, tú. ¿Tú qué haces para descansar? Tú llegas del trabajo, 2 horas en el Transmilenio, llegas. Estoy cansado. Quiero descansar. Yo asimilo descansar ¿con qué? Completa la rayita. ¿Con qué asimilas tú? Piénsalo solamente tú. O sea, no codees a nadie, no pienses en tu esposo ni en tus hijos. Tú, ¿qué haces tú para descansar? Y yo te voy a decir lo que la mayoría de gente hace para descansar. Ver televisión, ver Netflix, sentarse frente al celular a revisar todas las redes sociales, y eso se llama ¿qué? Es que estoy muy cansado y necesito descansar. ¿Y sabes qué me preocupa? Que tú creas que esa entretención que tú buscas dizque para descansar, tú creas que acá el domingo vamos a hacer lo mismo para entretenerte a ti. Y que tú creas que lo que nosotros hacemos aquí son cosas de relleno para entretenerte. Ese es el peligro más grande de un creyente tibio, de un cristiano mañoso. Pero dime, ¿por qué no vienes a la escuela dominical a las 10? Es que estoy cansado. Es que tengo oficio. ¿Cuándo más hago esto? ¿Cuándo más hago aquello? Yo creo que si tú eres honesto, por lo menos contigo mismo, y tú organizaras tus horarios, te vas a dar cuenta que hay muchas otras formas, primero de descansar y segundo de optimizar el tiempo. Yo no me puedo meter hasta allá, de sentarme contigo y decirte, bueno, y tú crees, ojalá que no, que es que nosotros el domingo hacemos cosas de relleno. Mira, hay personas que piensan que lo que hacemos cantando, alabando a Dios es relleno. Ah, no, yo llego por allá a las 11:30, mientras se termina la alabanza. ¿Tú crees que esto es relleno? O sea, ¿esto es para qué? ¿Te estamos dando media hora más para que llegues tarde? Pero hay gente que lo cree así. Porque esto se nos puede volver entretención. No me gustó lo que Álvaro dijo hoy. Hoy como que no. O sea, avísame qué es entonces lo que yo tengo que decir para que te guste a ti. No me gustaron las canciones. Es que no son para ti, son para Dios. Entretención. Estamos distraídos con las cosas del mundo. Y queremos el suficiente poquito de Jesús, pero que no se meta en nuestras cosas. ¿Cierto? Entonces,
Uno pregunta, te quiero preguntar, ¿quieres discipular a alguien? Sí, yo sí quiero. Listo, ¿puedes comenzar esta semana? No, porque es que estoy cansado. Pero quieres, ¿cierto? No, cuenta conmigo, yo quiero. Y entonces, no, es que tú quieres recibir un discipulado, una formación para que entiendas. Sí, claro, yo quiero. ¿Puedes venir a tal hora? No, ¿por qué? Es que estoy cansado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Mi pregunta es, ¿qué no hizo Jesús? Piensa en todo lo que yo acabo de decir. ¿Qué no hizo Jesús? Creo que es la siguiente. ¿Qué no hizo Jesús? ¿Sí es o no? No, entonces deja el anterior. ¿Qué no hizo Jesús? Yo quiero que te imagines a Jesús con esta actitud. ¿Otra vez montarnos a una barca? Pero es que estoy cansado. ¿Tú te imaginas a Jesús así? ¿O tú te imaginas a Jesús diciendo, ir otra vez a esa casa de pecadores? No, es que estoy cansado. ¿O tú te imaginas a Jesús diciendo, mañana reunión con los apóstoles? Estoy cansado. ¿Tú te imaginas a Jesús así? No porque era Jesús, era el Salvador. Y entonces, tú. Eso se llama indiferencia espiritual. Y el problema eres tú. Mira, el problema no es que tú nos digas, es que si ustedes tuvieran esto y ustedes hicieran, ¿ustedes? Yo pensé que éramos nosotros. Cuando tu mismo vocabulario no te incluye en lo que hacemos como iglesia, ahí tú puedes medir las cosas. ¿Ven? ¿Ustedes aquí no hacen tal cosa? ¿Cómo? Nosotros. No, pues digo ustedes, Livia dice, no, es que Livia y yo no somos los dueños de esto. Nosotros somos una iglesia, ¿ok? Ahí comienza que tú entiendas, y eso hace parte de ser de la indiferencia o no espiritual. Mira, ¿qué no hizo Jesús? Que yo creo, piensa en estas cosas que le producen ganas de vomitar a Jesús. A nosotros nos interesa más lo que piensen las personas de afuera que lo que piensa Dios de nosotros. Jesús no hizo eso. A nosotros nos interesa más el aquí y el ahora y la eternidad. No, pues cuando me muera, para eso me va a quedar toda la vida después. La eternidad es aquí, ahora, no cuando te mueras. A nosotros nos interesa más racionalizar el pecado, argumentar el pecado que verlo como Dios lo ve. Ay, pero ¿qué de malo tiene? Eso es argumentar a favor del pecado, eso es racional. Pero es que todos lo hacen. Eso muestra tibieza espiritual en ti. Cuando tú tienes que argumentar tu pecado, cuando tú dices, es que yo no me dejo de nadie. Buena. Eso hizo Jesús, ¿cierto? Jesús nos enseñó, no te dejes de nadie, tú no eres menos que nadie te ponga la pata. ¿Eso nos enseñó Jesús? No. Toma tu cruz y ¿qué? Niégate a ti mismo. Uy. Cuando tú racionalizas y justificas tu pecado, ya te puedes estar dando cuenta que Jesús vomita esa actitud en ti. No el pastor, Jesús. Cuando tú quieres el Jesús que bendiga tu vida, pero no quieres hablar de Jesús a otras personas. Papito lindo, Chuchito lindo, Diosito lindo, bendíceme, cuídame, llévame, protégeme, tráeme, llénanos de... Y no le cuentas a otros de Él. Eso es ser un tibio, eso es ser un indiferente espiritual. Mira nosotros tenemos cantidad de personas que, ven por favor, oren por mí. Claro, vamos a orar por ti. ¿Por qué? XY situación. Vamos a orar, lo dejo eso claro, vamos a orar. Pero ¿qué es lo que tú quieres? No que se resuelva tal situación.
Ok, y a veces yo hago la pregunta, ¿y si Dios no quiere? Ay, no, Álvaro, no digas eso. Por eso te estoy pidiendo que oren por mí, porque es para ver si Dios me resuelve. Ah, que Dios me resuelva el problema. Y el grupo pequeño, bien, gracias. ¿Y por qué no vas? Estoy cansado. Pero oren por mí. Vamos a orar, insisto, vamos a orar, créeme, vamos a orar. Pero si lo que tú quieres es un Dios que te resuelva los problemas, entonces tú no quieres a Dios, tú quieres el genio de la botella. Y Jesús vomita nuestra actitud cuando nosotros pensamos en, es que yo no quiero ser fanático. Uy, ¿con quién te estás comparando para que tú digas que no quieres ser fanático? Tú eres fanático de cosas, tú eres fan de cosas, a ti hay cosas que te gustan. Entonces, si tú no eres fan de Jesús, ¿de qué eres fan? Entonces, vivimos nosotros como iglesia, vivimos como la gente del mundo vive sin conocer a Dios. Y nosotros decimos que lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en nosotros? No hay. Se llama ser tibio espiritualmente. Y tú lo ves. Entonces yo, semana tras semana le escribo a persona, domingo tras domingo, te esperamos en el grupo pequeño, ay, estoy cansado. Te esperamos en la escuela bíblica, ay, es que estoy cansado. Entonces, listo, el servicio comienza a las 10 con la escuela dominical, ay, es que estoy cansado. Y así nos podemos quedar. Ese es el círculo. Porque ya es básicamente ser un mañoso, ¿ves? Porque es que ya tú sabes, pero ¿para qué me pongo a decir mentiras? Pues es la verdad, estoy cansado. ¿Y cómo descansas? Ok, eso es descanso. Entonces, aquí en este grupo hay suficientes personas para saber que han escuchado este mismo tipo de mensaje en otras ocasiones y están cansados de eso. Y para saber qué van a decir, yo ya sé Álvaro qué nos va a decir. Álvaro nos va a decir que el reto de este año para nosotros es leernos toda la Biblia. Y que el reto de este año para nosotros como iglesia es venir a todas las reuniones de oración. Y que el reto es, perdóname, pero yo no tengo por qué ponerte retos a ti. Y más si tú eres una persona de 18 años. Tú ya eres un adulto legalmente en un país democrático. Eso te lo tienes que poner tú, no yo. Pero te das cuenta, ya somos tan mañosos que sabemos, yo ya sé, Álvaro nos va a decir algo emocional para hacernos sentir mal y que hagamos algo. No soy el Espíritu Santo y no lo voy a hacer. Me encantaría que leas tu Biblia, me encantaría que ores, me encantaría que vayas a un grupo pequeño, me encantaría que llegaras a las 10 a recibir la clase de escuela dominical. Hombres, yo no sé cuántos hombres hay acá y que van a escuchar esto, que no necesitan estar a las 10 de la mañana escuchando una clase sobre la tentación sexual. Si tú no lo necesitas, entonces por favor ven y nos la enseñas. Pero todos lo necesitamos. ¿Pero por qué no vienes? Es que estoy cansado. Y las mujeres, 10 de la mañana también tienen su clase, pero estoy cansado. Entonces, el problema con la indiferencia espiritual es que es ser un tibio, y es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado, Santiago 4:17. Es así de sencillo. Es más, no sé cuál pensador fue que lo dijo y es, si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. Es así de sencillo. Pero la versión bíblica es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú, salta ahí el tibio. O sea que usted me está, así con actitud retadera, o sea que usted me está diciendo a mí que si yo no vengo a las 10 yo estoy pecando. Y tú dices, uy pastor, no, yo no creo que haya gente así en la iglesia. Bueno, te falta venir un poco más y conocernos. Sí los hay personas que, o sea que tú me estás diciendo a mí que si yo no vengo a esa reunión yo estoy pecando. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo único que te estoy diciendo es, si tú sabes lo que es bueno para ti y no lo haces, es tu problema con Dios.
Yo no me voy a cansar de decirte, mira, te esperamos, mira, ven. No me voy a cansar, esa es mi tarea, Dios me llamó a eso, me da ánimos cada semana para hacerlo. Pero es tu responsabilidad frente a Dios. Saber lo que Él pide de ti y no hacerlo. Entonces, mira aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 19. Si nos saltamos el 18, lo puedes leer en tu casa luego completo, no hay problema. Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que me caen mal. ¿Sí es lo que dice ahí? ¿No? Yo reprendo y castigo a los que no van a la iglesia. ¿Es lo que dice ahí? Yo reprendo y castigo a los que no creen en el diezmo. ¿Es lo que dice ahí? Yo reprendo y castigo a los que amo. Por eso se lo escribió a una iglesia. Tú, que haces parte de esta iglesia, tienes que entender, Jesús va a reprenderte y a castigarte si es necesario, para que dejes de ser un tibio espiritual y dejes de poner excusas y de decir que estás cansado. Entonces, arrepiéntete de tu indiferencia. Yo quiero concluir con lo siguiente, y es, yo de solo ver esa foto me da de todo, ¿no? O sea, no puse un adolescente porque peor, pero la niña con la actitud, uy. Pero yo quiero animarte a hacer algo. Porque uno diría, bueno, listo Álvaro, nos describiste qué es ser un indiferente espiritual, me identifico, listo, puedo llegar a ser bien tibio, creo que hay actitudes en mí que Dios vomita, que Jesús vomita, eso es a lo que quiero que llegues. La cuestión es entonces, ¿qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué me aconsejas? Y vuelvo y te digo, tú ya sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Pero entonces yo te quiero animar a una cuestión, la cuestión más básica de la Biblia, la cuestión más sencilla de la Biblia, pero la cuestión más complicada de vivir. Y es esto. Quiero que cada día haz algo que requiera fe. Piensa en esto que estás leyendo. Cada día debo hacer algo que requiera fe. ¿Qué significa eso? Piensa. Y ahí es donde entra la diferencia. Si yo estuviera con todos los papás de un colegio, créeme que van a decir, no, pues yo sí tengo mucha fe y yo tengo fe que todo cambiará. Ah, ok. Por ahí no es el camino. Yo espero eso de una persona de afuera, que no conoce de Dios. Yo espero eso de alguien que no hace parte de nuestra iglesia. Yo espero eso de alguien que no ha nacido en Cristo, que no entienda qué es la palabra fe. Pero si tú haces parte de esta iglesia y si tú te llamas hijo de Dios, así lleves 2 días de haber nacido de nuevo, Dios pide de ti y de mí que hagamos cada día algo que requiera fe. ¿Sabes qué significa eso? Te lo voy a poner en ejemplos. Piénsalo de esta forma. Requiere fe de ti que conoces de Dios, que mañana, en vez de sentarte con todo ese grupo que llega a criticar a todos los del colegio, universidad, oficina, en vez de hacer parte de ese grupo, tú te hagas a un lado y ores por esas personas que estás criticando. ¿No requiere fe? Requiere mucha fe. Porque ¿sabes qué requiere? Creerle a Dios que tú estás mal. ¿Ves la fe? Requiere fe que ese regalo de diciembre que no le quisiste dar a una persona porque lo tengo castigado, pues madre, para que aprenda. Requiere mucha fe que tú digas, ¿sabes qué? Le voy a dar el regalo. No porque se lo merece, sino porque realmente Dios me anima a amar a esa persona en mi vida. Eso requiere mucha fe. Requiere mucha fe cuando tú vas y le preguntas a la persona y le dices, ¿sabes qué? Me hirió lo que dijiste. Y quiero que sepas que yo oré por ti y yo no te cargo bronca,
y yo te ofrezco disculparte. No, es mejor vivir sin fe y decir, él fue el que lo hizo, ella fue la que lo hizo, que venga y me pida disculpas. Entonces tú no vives por fe. Vivir por fe es saber que Jesús te está diciendo, niégate a ti mismo, así como yo lo hice. Vivir por fe es saber que todos nosotros humanamente tenemos en nuestra vida a alguien que es una persona que lo podríamos poner en un estado. Es imposible, es impotable. ¿Tú tienes personas así en tu vida? ¿Qué haría Jesús? ¿O qué no haría Jesús? ¿Sabes qué no hizo Jesús? Jesús no dijo, miren, con el que es así, ni a la esquina, ni le hablen, ni nada. No, ¿qué hizo Jesús? Voy a orar por ti, porque solo Dios puede cambiarte a ti. Y en vez de mirar a esa persona, pues siéntate tú ahí y date cuenta, tú también en cosas eres imposible, y en cositas eres impotable, y en actitudes eres un agua tibia. Yo también. ¿Ves que requiere fe? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto de que hagamos todos los días algo que requiera fe? No es porque yo me lo inventé, me encantaría. Pero léelo conmigo, en Hebreos capítulo 11. Léelo conmigo, estás en Apocalipsis, te devuelves ahí unos libritos. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Tú me dirás, si no es algo de todos los días. ¿Qué nos dice? Nos dice, pero, o sea, pone un alto, dice, pero, sin fe, no es casi, no es que es un poquito, dice, es literalmente, absolutamente, imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora te lo aclaro, no es tu fe. No es tu fe. ¿Ok? Porque es que tú dices, no, yo sé que tengo poca fe, o yo sé que tengo... No es tu fe. Fe, nos dice acá, mira lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que le hay, y segundo, que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú dices, sí ve Álvaro, entonces yo por eso le digo a Dios que me bendiga. No, aquí no significa que te dan premios. Por eso no tienes, ¿ves todo lo que te falta entender de la fe? Aquí la fe es creerle a Dios que yo soy un pecador que necesita un Salvador. Ahora, te pregunto, ¿cuántas personas afuera quieren reconocer eso? Por eso no tienen fe en Dios. Dicen creer en Dios, dicen tener fe, pero por eso en Santiago nos dice, los demonios también creen, o sea, también tienen fe, pero por lo menos ellos tiemblan ante Dios. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es, haz cada día algo que requiera fe en Dios, creerle a Dios, creerle que no es por tus fuerzas, no es por tu inteligencia, no es porque tú te lo sabes, no es porque para eso estudiaste, no es porque llevas 15 años en ese puesto y nadie más te puede enseñar nada nuevo. Fe es hacer algo que solamente Dios puede hacer, así sea muy técnico, pero que tú lo necesitas a Él. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, voltéalo, ¿cómo se agrada a Dios? Teniendo fe, creyéndole a Él, esperando en Él, obedeciéndole a Él. ¿Entiendes? Fe no es que tú digas que yo creo en Chuchito Lindo. Los demonios también creen. Fe es cuando tú dices, ok Señor, tu palabra dice que me niegue a mí mismo, me cuesta, pero yo quiero agradarte, yo quiero adorarte. Eso es fe. Quiero invitarte a ponerte en pie. Vamos a terminar cantando.
Espero que en esta canción pienses más lo que estás cantando, porque de lo que se trata es que hacer cada día algo que requiera fe es cuando yo le digo a Dios que a mí me interesa saber qué es lo que tú piensas de mí en esta situación. No qué piensan los demás, sino qué piensas tú de mí con esta reacción. Dios, ¿a ti te agrada que yo critique? ¿A ti te agrada que yo hable mal? ¿A ti te agrada que yo juzgue? ¿A ti te agrada eso? Eso es lo que tú le tienes que preguntar. Con solo esa pregunta, tú ya estás queriendo agradarlo a Él, porque Él te va a decir, si tú eres mi hijo, no me agrada, no tienes fe. Cuando vivo por fe, no estoy justificando mi pecado, no estoy diciendo, pero es que yo no sería así si ellos no me hicieran esto. Es justificar tu pecado. O el de otras personas. Piénsalo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día jóvenes que dicen, antes era, yo me acuerdo de esto en Facebook y esto sí me dan ganas de vomitar, ¿no? Vamos a poner nombres, a ver, ¿de quién? No, es que me da pena tomar algo. De Garvin. Garvin es de lavar y planchar. Garvin a los 15 años. Garvin está casado con Fabiola. Garvin, ¿tú te casaste? No, pero es que aquí dicen en Facebook que te casaste. Ah, no, es que yo quiero mucho a Fabiola. ¿Y por qué lo haces? Ah, porque todo el mundo lo hace. Y resulta que Garvin luego pasa de escribir que se casó con Fabiola y se va a vivir con Fabiola. Garvin, ¿y tú te casaste con Fabiola? No. Y entonces, no, vamos a probar 6 meses a ver cómo nos va. Ok. Y cuando tú ves eso, tú dices, normal, es que todo el mundo lo hace, es que es lo que... La juventud, no, ¿cuál juventud? Se llama pecado, se llaman los deseos de la carne. Y cuando tú justificas algo como normal, entonces tú de ahí para adelante tienes que justificar una cantidad de cosas. No te imaginas cuántas. Fe, creerle a Dios, es poder decirle a una persona con todo el amor del mundo, como lo hacemos en esta iglesia, listo. Dios los trajo aquí, Dios quiere que ustedes arreglen su camino, vamos a empezar a trabajar en eso. ¿Quieren trabajar en eso? Sí. ¿Están cansados? No. Entonces vamos adelante, lo vamos a hacer. Pero es creerle a Dios. Dejar de ofrecer disculpas, dejar de hacer las cosas porque las demás la hacen. Entonces, piénsalo de esta forma. Jesús, escribiéndole a la iglesia de la Odisea, dejen de ser indiferentes espirituales. Insisto, lee a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ojalá que leas y me digas, pero mire, aquí la indiferencia espiritual, nunca vas a encontrar a Jesús. No lo hizo. Entonces tú y yo como su iglesia tampoco lo podemos hacer. Y termino con lo siguiente. Ahí en Apocalipsis 3:20 hay un versículo que dice, ahora escucha este versículo, se lo está diciendo a una iglesia, gente que lo conoce a él, y él dice, yo estoy a la puerta tocando, y si tú tomas la decisión de abrir la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Sabes qué significa eso? Que hay personas que dicen, no, eso es para alguien que no conoce a Jesús. Se lo escribió a una iglesia y les está diciendo, a cada uno le está diciendo, tú me sacaste de tu vida. Tú me cerraste la puerta de tu vida. Tú tomaste la decisión de no contar más conmigo. Y Jesús dice, pero ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Yo nunca te voy a dejar y estoy a la puerta tocando. Porque quiero compartir contigo. Si eso no nos emociona, si eso no nos hace sacudirnos de nuestra tibieza espiritual,
yo no sé qué lo va a hacer en ti. Pero Jesús está tocando. Ojalá que no encuentre que tú le digas, es que estoy cansado, ven mañana. Nos vemos el domingo mejor. Hoy estoy cansado. Haz todos los días algo que requiera que tú le crees a Jesús. Vamos a terminar orando. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el triste ejemplo de la iglesia de la Odisea, pero gracias por tu inmenso misericordia y gracia en buscarlos, en llamarlos, en no dejarlos igual. Señor, aquí somos tu iglesia y este mensaje debe confrontarnos, Señor. No queremos parecernos a ellos. Yo no quiero ser un creyente tibio, Señor. No quiero que me vomites. Y Señor, yo te ruego por esta iglesia que realmente, como todo lo que hemos cantado hoy, vivamos para ti, Señor. Y ahora, por favor, escucha esta adoración nuestra en el sentido de que realmente mañana, desde hoy, vivamos alrededor de ti, Señor. En tu precioso nombre, amén.